que se sale un poco, ¿verdad?, ¿Lo que está grabando? Sí. Los esquemas habituales que tenéis que tenemos en la facultad. Yo también he tenido más conferenciantes en los últimos años, ¿verdad?, para el curso que se aparta, digamos, de lo que es la clase, ¿no?, tal como normalmente la vemos. El tema que vamos a ver hoy es sobre la deuda. Yo tenía una conferencia que se llamaba así, es tan grave el problema de la deuda, que la di por primera vez en Santa Cruz de Tenerife, era un año y pico, y luego este verano también unos cursos de verano de la universidad que la actualicé, pero luego he pensado, aunque aquí vamos a ver el tema de la deuda, el endeudamiento público y privado, en ver desde el punto de vista también de la financiación, porque claro, decir que tenemos deuda y que hay deuda, bueno, pues ya lo sabemos, es un hecho, es que hay un endeudamiento, ver las causas de por qué pues, se ha producido ese fenómeno, y pues, también es un tema que es muy debatido, ¿verdad? Hemos estado en los últimos años dándole vueltas. Y aquí, pues, yo veo el tema de la financiación. El tema de la financiación es interesante porque por una parte te explica el por qué se produce la deuda. Pues claro, se produce deuda pues porque hay unas posibilidades de financiar esa deuda. Y luego el desendeudamiento o desapalancamiento también tiene que ver con la manera en el que se atiende desde un punto de vista financiero pues esa reducción, ¿verdad?, de esa. Vamos a ver un sistema que sea para vosotros también interesante, en el sentido de que, como tenemos bastante tiempo, yo no me voy a poder quedar hasta las 2 porque no tengo nada que hacer, pero me encuentro mal. Entonces, bueno, ahora estoy mejor, pero he estado mal. Entonces, vaya, no es nada grave, pero bueno, no es una bronquitis, ¿no?, entonces estoy débil. Y entonces vamos a hacer una cosa, vamos a ir viendo este esquema que hay aquí, que es largo, como una conferencia larga, la tengo escrita. Si la queréis la puedo colgar porque está escrita con un poquito de texto. Y luego, sobre la marcha, pues vamos hablando un poco, porque yo creo que puede ser interesante, sobre lo que tengamos aquí o sobre otros temas, porque veis que hay temas que son recurrentes, como por ejemplo, pues el tema de los déficits públicos es un tema que no es cuestión solo de ahorro, sino que es un tema de cómo ingresas también, ¿sí? Te das cuenta, por ejemplo, lo de Chipre ahora, ¿verdad?, cómo se encuentran ahí, bueno, pues los bancos no tienen capacidad financiera, el Banco Central Europeo no le quiere prestar, es una ayuda. ¿Cómo se hace eso, ¿no? Y al final pues, se recurren a sistemas que son fiscales de alguna manera, porque lo que trata es de quitar una parte, ¿no?, o de los ahorros, o de la renta, o de la riqueza, o de lo que sea. Bueno, pues entonces yo voy a empezar explicando, y vosotros, como es un grupo pequeño, bueno, no tan pequeño, pero está bien, pues podemos, no es lo mismo que cuando hay 200 personas que no hay manera de entrar en un coloquio. Claro, esto está bastante actualizado, hasta hace poco, y realmente pues se ve, de todas maneras tampoco es cuestión de ir hasta el último día, ¿no?, porque es evidente que si en un año tú tienes, como tienes en España, pues un déficit público del 5, del 6, del 7, del que sea, ¿no?, pues tienes un 5, un 6, un 7 más de deuda, de volumen de deuda con respecto al PIB. Es decir, que no lo vas reduciendo, sino que lo vas aumentando. Por muy pequeño que sea el déficit, tendrías que tener superávit presupuestario para empezar a reducir el volumen de tu deuda con respecto al PIB. Con lo cual, pues eso ya es un fenómeno que se ve, que si España ha partido de una posición muy baja, pues mientras no contengas el déficit, pues eso va para arriba. Y no es una cuestión, al contener el déficit, de decir que ahorro más o gasto menos,
si genero ingresos suficientes a partir de una actividad económica para poder equilibrar los precios. Bueno, pues aquí hay 7 puntos. Nos falta que lo hagamos todo, pero bueno, ya os hacéis una idea. El primero es que se habla del endeudamiento público y privado. El segundo se ve cómo se distribuye el crédito en España. En tercer lugar se ve la fragmentación del mercado de la Unión Europea, que es un mercado único. Es muy interesante porque os da pie también una discusión, o debería de dar, para ver cómo se negocia dentro de la Unión Europea, ¿verdad? Porque hay cuestiones de mercado que no son, digamos, no responden, ¿no?, a los criterios del mercado único. La actividad crediticia del crédito fiscal ha sido muy pobre. La intervención de los bancos centrales, que es un tema muy interesante, que es sobre lo que ahora mismo está pendiente todo el sistema económico del mundo, sobre de los bancos centrales, de lo que depende absolutamente, ¿no?, de los tipos de interés, la bolsa, los valores de los títulos, de los balances de los bancos. La financiación estructural, que eso lo hemos visto en clase, en algunas de las clases que hemos visto, que en el curso que yo daba antes, ¿no?, de grado, que hay aquí algunos de vosotros que habéis estudiado conmigo, y ahora este año he quedado por primera vez FICO, en Finanza y Contabilidad, y he dado un curso completo de financiación estructural. Eso lo hemos visto, es un curso monográfico sobre la financiación estructural, que lo hemos terminado ahora. Y luego las ideas y propuestas para facilitar el acceso al crédito, que es un tema final, que tiene... Se aparta un poco de este tema, pero también es interesante. Si vosotros le queréis dar otro aire, porque yo ya sabéis que cuando explico de una manera muy de facultad, un ser muy técnico dentro de lo que cabe. Pero si cualquier cosa que queráis, le damos otro aire, porque hay muchas implicaciones también políticas, por ejemplo, sobre algunos de estos temas, ¿no? O implicaciones, al decir de política, de política económica o puras de política, ¿no? Porque las cosas se pueden ver de una manera o de otra. Lo que pasa es que, claro, hacemos muchas interpretaciones, ¿no?, de cómo se ha llegado a una situación. Esta situación pues, se ha llegado por una serie de circunstancias, no simples, con muchos factores interviniendo que se pueden separar y analizar, pero a partir de ahí, a partir de la situación que estamos, claro, lo importante es ver qué haces, porque tú dices, bueno, es que los bancos daban créditos, no sé qué, bueno, vale, los daban, ¿qué? Pero ahora qué haces, ¿no? ¿Cómo afrontas, ¿no?, esa situación? Y eso es lo que sí que nos puede llevar a discutir, porque ahí sí que hay un campo, digamos, donde las ideas no hay un camino único, ni son monopolios, ni hay una parte, digamos, tan clara. Fijaros, aquí tenemos la deuda de las administraciones públicas en España. Se ha dicho que el problema en España no era un problema del sector público. Fijaros que enseguida, gente que no tenía, por lo que fuera, pues mucho, o que tenía una idea de economía erróneamente de mercado, porque eso tampoco porque si es así, pues siempre pues, ha aprovechado la situación para decir que, bueno, porque había mucho déficit público en España, que en España había un sector público muy elevado, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí vemos pues, que esto no es verdad. En el eje de la izquierda lo tenemos en millones de euros corrientes, y en el eje de la derecha lo tenemos de una manera mucho más fácil de ver, que es con respecto al Producto Interior Bruto. Fijaros qué situación más peculiar. A partir de aproximadamente 1997 hay una caída muy clara de lo que representa la deuda de las administraciones públicas en España con respecto al Producto Interior Bruto. Y esta caída pues es permanente, es decir, no es un fenómeno que dijéramos que un año había superávit y otro año había déficit, es un periodo de crecimiento relativamente fuerte de la economía española, que se da entre
una economía donde el sector público nunca ha sido un sector muy fuerte, donde los gastos fundamentales aquí que son en sanidad y en educación, y fundamentalmente el tema de las pensiones, y el tema de las pensiones pues es un tema que va muy correlacionado con la actividad económica, en el sentido de que cuanto más gente hay trabajando, ¿no?, y más actividad, y pues más cotizan a la seguridad social, y como es un sistema que se ajusta pues de manera corriente, es decir, los ingresos de cada año con respecto a los pagos que haces cada año, pues realmente pues es un sistema que no tenía así ningún problema. A largo plazo sí, pero se podía ver alguna contingencia de este tipo, pero no mucho más. Pues esa situación. A partir de julio, y de hecho, fijaros que también he puesto la línea en términos absolutos, porque la deuda de las administraciones públicas en España, en términos absolutos, en cantidad, es siempre la misma. Es decir, se mantiene pues ahí estable a lo largo del año, aunque va bajando con respecto a un Producto Interior Bruto que va en crecimiento. Y a partir de 2007-2008, la situación cambia, como sabemos, de una manera dramática. Y cambia fundamentalmente porque hay una caída muy fuerte de la actividad económica y de los ingresos de la administración pública. Y esta caída, que tiene mucha lectura, porque está muy vinculado con el sector inmobiliario, etcétera, pues hace que el porcentaje del PIB con respecto de la deuda con respecto al PIB, que estaba por menos del 35%, o sea, había bajado del 30 y tantos por ciento, 23, 24%, pues suba hasta 75, 80 y tanto que será ahora, porque son tanto más del 7% que tenemos de déficit, ¿verdad? Este año pasado 82. Si este año volvemos a tener déficit, pues nos pondremos en el 90, y si no reducimos el déficit, pues nos pondremos en el 100. Entonces, esto, ¿qué te indica? Que en un momento dado, pues también había razón para que tampoco se considerara un problema. Porque si tú miras las cifras y dices, bueno, pues yo tengo un 30 y tantos por ciento de déficit, ¿no?, que es mucho más bajo que el de Alemania, que el de Francia, que el de cualquier país de la Unión Europea, o de Italia, o de cualquiera de ellos, pues yo no me tengo que preocupar mucho del déficit siempre que considere que el problema económico que tengo es transitorio, es decir, que hay una recesión económica, que ha caído la actividad productiva y que ya se recuperará, ¿no? Y entonces ya volveré otra vez por ingresar. Pero ese no era el problema, la economía española, pero muy grande, y todo eso. Y entonces esta situación, ¿veis? Pues se manifiesta en términos de deuda de una manera irreversible, que no se le ve de la manera de... Pero ni con la austeridad, es decir, con el 80 y tanto, pues eso va aumentando por falta de crecimiento. Bueno, esto todavía es peor, lo que pasa que parece más plano, porque está cogido entre marzo del 95 y el 2011, y aquí vemos la deuda de los hogares y sociedades no financieras en España. La deuda, aquí lo espectacular con la deuda española es que es una deuda que, bueno, pues puede ir creciendo. También tenemos sobre la parte de las sociedades no financieras, por coger la línea roja, las empresas, ¿no? Como volumen sobre la parte de la izquierda, y las sociedades no financieras, que es el puntito que está por el puntito de arriba, ¿no? El segundo, en la línea de puntos, el porcentaje sobre la parte de la derecha del PIB. Bueno, pues ahí veis que hasta septiembre del 2005, marzo del 2007 aproximadamente, ¿verdad? Ahí veis que más o menos pues tenemos una situación en la que va creciendo en cantidad, va creciendo en porcentajes, o sea, pues pasa del 40 y tantos por ciento, 50 del PIB, pues pasa a superar el PIB, o sea, que pasa a un 80%, pero bueno, es un crecimiento que pues, una economía privada que se va endeudando en relación con una economía que va creciendo, y no es un fenómeno que tampoco
resultara excesivamente llamativo. Pero fijaros que a partir aproximadamente del 2004, 2005, ya hay una tendencia muy fuerte, es decir, que pega un pico. O sea, hay, por ejemplo, entre el porcentaje, viendo una línea discontinua, ¿no? Arriba, entre marzo del 95 y el 99, en esos 4 años, veis, está casi plano, ¿no? El porcentaje me parece. Luego sube un poquito, pero luego ya pega un salto. Es decir, que es un proceso de endeudamiento, apalancamiento creciente en un periodo de tiempo muy corto. Así que todo lo que pasa aquí en la corona española pasa en 4, 5, 6 años. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego, en cifras absolutas se ve mucho más claro, ¿verdad? El millones de euros. Y luego ya se estanca a partir de 2007 y 2008. Esto se tiene en mente. Aquí estaríamos, el último punto sería ya a finales de 2012. O sea, la última punto que sería a finales de 2012, hace unos meses. Y ahí nos encontramos con que el desapalancamiento o desendeudamiento de las empresas es muy lento. Y por otra parte es superior al Producto Interior Bruto. Es decir, que de la misma manera que nosotros decimos que el producto, sobre el Producto Bruto, el endeudamiento público, ¿no? Pues estaba de pasa de 30 a 60, aquí supera el 100% del Producto Interior Bruto. Es una cifra muy elevada. Cuando se habla del endeudamiento de la economía española, pues hay gente que toma el endeudamiento privado, gente que toma el público, gente que toma los dos, ¿no? El endeudamiento público más el endeudamiento privado. Pero hay un endeudamiento privado muy fuerte. Este es un motivo de discusión muy interesante, ¿no? Porque en sí el endeudamiento no es malo. Tú puedes endeudar siempre que la actividad que desarrolles con ese endeudamiento, ¿verdad?, pues tenga luego una repercusión desde el punto de vista económico. Pero yo ya os avanzo que, claro, si tú te endeudas para compra de empresas por otras empresas, o te endeudas para una actividad de promoción inmobiliaria, dotación a burbuja, eso ya es otra historia, ¿veis? Por eso yo no quiero, claro, lo dejo puesto, lo vayamos planteando, pero ahí, luego están los hogares pues pasivos, los hogares pues pasan en porcentaje, pues los hogares no llegaban al 40% igual sobre el Producto Interior Bruto en el 95 y llegan a tener pues, unas cifras pues, superiores al 80%, 80 y pico por ciento del Producto Interior Bruto. Son las familias, ¿no? O sea, el endeudamiento de las familias es brutal, porque el endeudamiento de las familias no es un endeudamiento para una actividad productiva, es un endeudamiento fundamentalmente para comprar vivienda. Entonces, sobrepreciado. Entonces hay un endeudamiento brutal. Y en cantidades absolutas, pues ya. Entonces ahí veis estos dos problemas. Uno, el del sector público, que es un endeudamiento como consecuencia de una caída de la capacidad de generar ingresos, hay una tendencia contraria, y esto que es otra tendencia diferente, que es una economía que se endeuda. Por motivos posteriores que podemos discutir muy ampliamente. Bueno. Claro, fijaros como, claro, también es muy interesante ver quién tiene ese dinero, cómo se distribuye el crédito bancario en España por tipo de actividad. Y lo primero que llama la atención es el peso tan grande que tiene el endeudamiento de las personas físicas, que es por el motivo este que os he dicho. Es un motivo de endeudamiento, porque la gente, ¿para qué necesita dinero? La gente no tiene tanto precio como para gastar, ¿no? Hay una parte enorme, ¿verdad? A partir de 2002, 2003, donde la parte esta verde, que son las personas físicas, aumenta enormemente. Fijaros, por ejemplo, el tema de la industria. Pues prácticamente sector construcción muy pequeñito.
sea, no hay, ¿verdad?, para la industria. La construcción sí sube mucho, y servicios inmobiliarios sí sube en cantidades a partir del 2005-2006, fundamentalmente. Luego tenemos otros sectores como agricultura, ganadería y pesca, servicios, que también, estos servicios que también, otros muy pequeños. Es decir, que el crédito en España va a la familia para consumo o compra de viviendas fundamentalmente, muy encarecida. Todo eso se da de una manera brutal en muy poco tiempo también, si no era una tendencia secular, ¿no?, de que aquí la gente se endeudaba de esto, y luego no va a la actividad productiva. El crédito va fundamentalmente a la familia, en gran medida a la construcción y servicios inmobiliarios y a los servicios, pues, porque es el sector más grande. Fijaros que dentro de la crisis, esto no lo he actualizado, pero ha variado muy poco. Aún a finales del año pasado, aproximadamente el 20%, más del 20% de todo el crédito bancario seguía yendo a la construcción y a los servicios inmobiliarios, por los procesos de reestructuración de préstamos, o sea, de renovación de préstamos o préstamos fallidos, digamos, que se renegociaban. Y que llama mucho la atención, fijaros que el crédito, por ejemplo, la agricultura, pues haya oscilado entre un 2,7 y un 1,2, el de la industria, el sector de la construcción, haya caído de casi un 20% en el 95 a un 8,7, 8,3, 7,9, prácticamente nada, incluso ya en una época buena de la economía, estamos hablando del 2005. La construcción y los servicios inmobiliarios sí que fueron subiendo, ¿verdad?, con 20 y tantos %, y los servicios, los cuidados inmobiliarios, pues se permanecen ahí, y el crédito fuerte sigue siendo el de las personas. Es una estructura digamos, de deuda, ¿no?, que ya te indica también cosas, sobre la cual ya puedes ver qué tipo de deuda es la que hay aquí. Vamos a avanzar un poquito más. El crédito bancario a las administraciones públicas nunca ha sido muy grande. Es de estas cosas rojas, ¿ves? Puede haber destacado un poquito más, todo eso que se ha dicho siempre, ¿no?, que si la caja le dejaban el dinero, no sé qué, a los gobiernos autonómicos, que si, toda esa historia, ¿no?, que se ha montado, el crédito del sistema crediticio a las administraciones públicas en España ha sido pequeño, entre otras cosas porque las administraciones públicas tampoco lo necesitaban, porque tenían ingresos derivados de, digamos, de impositivos, ¿no?, las comunidades autónomas, de todos los temas relacionados con la actividad inmobiliaria, que eran muy grandes, todo el impuesto de transmisión, etcétera, todo. Aquí lo gordo es el crédito a familias y empresas. Y esos dos hechos, uno, para mí lo más importante, si tuviera que destacar una sola cosa de este gráfico, es cómo crece tanto en tan poco tiempo. Porque aquí estamos cogiendo desde enero del 95 hasta 2001-2002, que son 6-7 años, donde también hay crecimiento, finales de los años de los 90, hay crecimiento fuerte, etcétera, ¿no?, quitando el bachecillo del 2001-2002, y luego el salto que pega esto entre el 2004 y el 2007, donde aparece ya, ¿no?, la crisis de una manera que pasa todo en muy poco tiempo. Es un fenómeno secular que se viene arrastrando. Y luego la dificultad de reducir ese desapalancamiento, o de desapalancarse, esa dificultad a partir del momento. Entonces ahorra todo lo que puede, pero realmente no tiene muchas posibilidades de vamos un poco más y veis que es un porcentaje muy grande que va, pero que nunca ha sido así, o sea, no hay, fijaros que esto va desde el 50%, que era la familia, y hasta el 73%. El sistema crediticio son los préstamos que se hacen entre entidades financieras, que eran muy importantes por el bancario en los años 90 y que luego caen, porque no pueden prestarse,
Y esto también es interesante, sobre todo porque se ha hablado del papel que pueden tener las entidades financieras españolas en la deuda pública. Es decir, el hecho de que se haya quedado o no deuda pública. Uno de los problemas graves que ha habido con el endeudamiento, con la deuda, es esa especie de contagio que se ha querido hablar de cómo las entidades financieras, al quedarse con deuda pública, que era un activo aparentemente sin riesgo, ¿verdad? Y al considerarse un activo con riesgo, la deuda pública, bueno, pues sus balances pues, han tenido pues, que efectuar provisiones o han tenido, digamos, que desprenderse de ellas o llegar, digamos, a determinado tipo de políticas con respecto a ese activo, ¿no? O a comprar cuando le interesaba porque producía una rentabilidad mayor, ¿verdad? Sin riesgo que la que podía dar la actividad crediticia en otro momento de la crisis. Pero fijaros que la parte de deuda pública, aunque aumenta un poquito a partir de 2008-2009, esa parte verde clarita, no es muy significativo. La parte importante del balance de las entidades de crédito son los créditos. O sea, lo que tú tienes en tu activo, fundamentalmente son los créditos. Hemos visto a quién van los créditos. Fundamentalmente a familias y fundamentalmente luego el resto de cartera de valores, pues también hay una cartera importante que pueden ser los activos que se quedan las entidades financieras para ponerlas como garantía del Banco Central Europeo, que también aumenta bastante en ese periodo entre 2008 y 2012. Y luego otros activos que ahora mismo no tengo aquí, pero bueno, suelen ser repos y activos provisionales que tienen en el activo frente a por ese motivo para la Constitución. Bueno, pues vamos a avanzar un poco más y paramos un poco para hacer discutir o hablar algo. Y tenemos aquí la distribución del crédito en España. Fijaros, esta es la deuda pública en el activo del sistema bancario. Llama mucho la atención porque que sube, hemos dicho antes que no, que era pequeñita, pero claro, sube porque pasa de una cantidad que era muy bajita a una cantidad que era muy alta. Sin embargo, fijaros que en la parte de la derecha, que la deuda pública como porcentaje del activo total en España era prácticamente insignificante cuando llega la crisis. Es decir, prácticamente los bancos no tienen deuda pública. Fijaros que estamos hablando de un 2% del balance en los años 2006, 2007, 2008. Que pasa luego en la crisis, estamos hablando a finales del año pasado, pues a un 6, un 7%. No son cosas que podemos decir barbaridades. Sí que había habido deuda pública en poder de las entidades financieras, porque era una manera cómoda para las cajas de ahorro, tenían mucha deuda pública, ¿verdad? De tener una rentabilidad en los años 95, pero fijaros que eso es una tendencia que va bajando claramente 2001, se mantiene 2004, cae luego de una manera muy importante. Y ¿por qué pasa esto? Pues porque las entidades financieras españolas, ¿por qué no tenían deuda pública? Pues porque ya en sus activos tenían carteras importantes de crédito. De la misma manera que no tenían tampoco otro tipo de activos, ¿no? como derivados de crédito, o como participaciones, digamos, en operaciones de aseguramiento, etcétera, que tenían los bancos alemanes o los bancos franceses o otros bancos nórdicos, ¿no? Aquí lo que tenían y que tienen son carteras hipotecarias. Fundamentalmente es lo que tienen. Pero esto también es interesante, porque también se oye muchas cosas, ¿verdad? De que, ¿no? De que los bancos se han tenido que quedar con la deuda pública española, que se ha colocado con los bancos, se han colocado, bueno, pues sí, ha habido un incremento, evidentemente, desde 2006, pero que estaba a un nivel donde prácticamente la banca española no tenía deuda pública. Estaba hace poquito, hasta estos niveles que estamos viendo, 7-8%, desde un proceso también de reducción de balances, ¿no? O sea, de verdad se ha quedado estancado. También
es esa doble implicación, por una parte de que evidentemente comprar la deuda pública, pero por otra parte te quitas también un poco de reduce el balance en el sentido de que la actividad financiera pues, se ha reducido. Y vamos un poco más, para terminar ya esto. Bueno, aquí se ven algunas variaciones de las partidas del activo, pero esto es insistir, lo mismo ya muy pesado. Bueno, esta es una visión de la deuda. ¿Queréis que hablemos algo antes de entrar en la fragmentación del mercado de la Unión Europea? Porque aquí lo que vamos a ver es como el mercado de la Unión Europea de crédito está, no es un mercado. ¿Queréis que comentemos algo? Quería preguntar sobre el último gráfico, ¿por qué la deuda pública ha subido tanto comparativamente a los activos bancarios? Ahí el 2011, que ha tenido una subida muy abrupta. Sí. Mira, hay un mecanismo mediante el cual el Banco Central Europeo dio, yo no me acuerdo muy bien las fechas ya, porque se pasa, pero me parece que esto fue pues cuando en el 2010, ¿no? 2011, a finales del 2010, principio de 2011, cuando el Banco Central Europeo hace su programa de liquidez a largo plazo, el long term outstanding se llama. Entonces, fijaros, el Banco Central Europeo siempre ha prestado a los bancos del sistema, pero hasta 3 meses. Hasta 3 meses. Eso lo habéis estudiado vosotros algunos. En el curso, cuando veíamos la política de liquidez de los bancos centrales y veíamos que los bancos centrales, el Banco Central Europeo, tenía un programa automático de concesión de crédito a los bancos. Es decir, no lo tenía que estudiar ni consultar con Alemania ni con nadie. El Banco Central tenía ya su sistema. Y ese sistema consistía, era complejo, en el sentido de que tú podías, pues para cumplir tus obligaciones de liquidez, ¿no? Fundamentalmente, tú podías acudir a unas subastas que el Banco Central hacía, semanales, mensuales, trimestrales. Siempre tenías el recurso último de, si te quedabas sin liquidez, ir directamente al banco y este banco te prestaba a un precio más caro. Durante toda la crisis financiera, el Banco Central responde muy rápidamente europeo y abre todas las posibilidades de liquidez al sistema financiero europeo a completo, en el sentido de que no castiga con tipos de interés más alto o más bajo, las subastas se pagan a tipos ya conocidos, calcula de que, por ejemplo, no que te quedes sin dinero porque sea a final de año, sino que lo hace a final de año, eso en el 2008 se hizo. Es decir, que tiene una política de proporcionar, de que no faltara liquidez al sistema bancario. Pero era una liquidez a corto plazo. Es decir, esa liquidez tenía como tope 3 meses. Cada 3 meses se renovaba esa liquidez. Era una liquidez siempre a corto. A partir del 2010-2011 cambia de una manera muy sustancial porque este programa es a 3 años. Entonces significa y al 1%. Que te dejan todo el dinero que tú tienes, no tiene limitación, al 1% a 3 años. Ahora, eso ya está muy bien, claro, porque de alguna manera la idea del Banco Central era que no fallara, primero porque el interbancario no funcionaba, pero claro, el interbancario no es a 3 años, el interbancario es normalmente overnight, es de un día para otro, ¿no? O una semana, como mucho, pero el interbancario no funcionaba porque los bancos entre ellos tenían recelos y no se prestaban dinero, de hecho había habido algún default, algún impago. Y entonces el Banco Central pues mira decir, bueno, ¿cómo hago para que fluya el crédito a la economía? ¿Verdad? Y bueno, pues la manera es que tú por lo menos durante 3 años, ¿no?, tengas la tranquilidad de que ese dinero lo vas a tener ahí. Hombre, 3 años no es para una inversión a muy largo plazo,
pero para facilitarle tesorería a alguien que tenga pues, un negocio, sí que es, ¿no? Es un periodo suficientemente largo. Por tipos no tiene y por cantidad tampoco. Pero los bancos no prestan, por lo menos los bancos en España. Y ese dinero lo invierten en deuda pública. Lo invierten en deuda pública. Quiere decir que compran deuda pública con el dinero que reciben del Banco Central Europeo. No en cantidades, digamos, bestiales, pero sí lo suficiente, como tú dices, hombre, no es que suponga, es como lo queramos valorar. O sea, yo claro, también te decía que si tú lo valoras desde un punto de vista de que si es una cantidad muy grande, la deuda pública pues, de los bancos no lo es, porque nunca lo haya sido. Entonces, claro, que es un aumento en tiempo breve grande, sí, ¿ves? Entonces hay que mirarlo con este detalle. Porque realmente, efectivamente, pues pasa, aquí lo estamos viendo, no llega a 100.000 millones, ¿verdad? A 250. No es que esos 50.000, ¿no? No es que eso sea una cantidad brutal para lo que es el balance del sistema financiero. De hecho, ya sabemos lo que es un 7% aproximadamente no llega, un 7% que baja desde el 2%. No es que sea muy grande, nadie decía en el 2004 que los bancos españoles tenían mucha deuda pública, nadie miraba eso y tenía la misma en porcentaje que ahora. Pero claro, si tú unes un balance encogido, o sea, en el sentido de que cada vez el balance es más chico, porque tiene menos pasivo y menos préstamos, y además en tu activo, una de las cosas que crece más en la deuda pública, claro, es debemos todo muy, claro, es un incentivo, sobre todo porque tú dices, bueno, yo que entre coger el dinero al 1, ¿verdad? Y sin riesgo colocarlo en deuda que me dé un 4, un 5, un 6, ¿no? Y todo el mundo contento porque de alguna manera la presión sobre la deuda pública pues baja muchísimo en tipo de interés, y va a una subasta y se coloca la deuda. Entonces, si la deuda se coloca, ya, pues yo qué sé, por un 5, un 6, no 10 años, pues la gente que se ha quedado fuera, pues la próxima vez, pues no bancos, sino compañías de seguro, particular, gente que quiera, ¿no?, tener una rentabilidad, pues ya va y va bajando los tipos. Ha aguantado mucho la deuda, claro, porque de alguna manera el Banco Central Europeo, ya por darle una vuelta última ya de tuerca al tema, el Banco Central Europeo no podía comprar deuda pública de los países, pero sí podía prestar el dinero a los bancos para que los bancos compraran la deuda pública de los países. Entonces eran las discusiones que había ahí entre los alemanes y los viejos y los bancos centrales y la no sé qué, ¿no? Entonces esas discusiones que hay ahí, pues el Banco Central es muy poderoso, muy poderoso. Y entonces, pues, ¿qué decir? Pues puede hacer este tipo de cosas, por ejemplo. ¿Y qué te está diciendo? ¿No? Yo estoy manteniendo la estabilidad del eurosistema. Estoy evitando, ¿verdad?, que el euro pues se perjudique, o evitando que no sé qué, digamos el discurso, ¿no?, del Banco Central. Los países más conservadores con respecto a tal, esa es la situación, ¿eh?, con respecto a la política, digamos, de liquidez del Banco Central, que se refleja en capacidad de compra por parte de los bancos y que se refleja en el mantenimiento, por lo menos temporal, de la deuda pública. La deuda pública tenéis que considerar también que es un mercado donde nadie compra a diario para quedarse en el mismo año. Es un mercado que se compra y se vende. Es decir, que hay gente que en un momento determinado pues le puede interesar, o sea, uno coge la deuda de la queda, o sea, que tenga un compromiso
de dar una rentabilidad en el periodo que se pueda casar, ¿no?, con el vencimiento de la deuda. Tiene un compromiso a 10 años con la deuda de pagar una renta, un plan de pensiones o un fondo de inversión que invierta 5 años, ¿no?, y de una rentabilidad y compre deuda a ese plazo más o menos, ¿no? Normalmente se vende en el mercado, o sea, se vende y se compra, pues según el secundario, según el... Bueno, ¿alguna cosa más? Seguimos. Yo cuando queráis levantáis la mano o algún tema que no sea esto, porque esto puede ser más o menos interesante, pero bueno, es un poco monótono. Dime. ¿Quién establece que el Banco Central Europeo no puede comprender? Porque no lo tiene en sus estatutos. Es decir, de hecho el Banco Central Europeo tiene como su función en la estabilidad de precios del eurosistema y en la moneda, o sea, el valor del euro. Y las dos están unidas, ¿no?, porque sería la pérdida de valor mediante la inflación. Entonces, el Banco Central Europeo no puede monetizar la deuda, no puede servir, digamos, para cubrir el déficit de un país de la Unión Europea. Pero lo presta con otra excusa, lo presta como diciendo, no hay dinero, ¿no?, yo te presto, ¿vale? Entonces, tiene que tener también una garantía, pero bueno, se más adelante, yo te presto. Lo que tú hagas con ese dinero, en principio, ¿para qué te lo presto? Te lo presto para que tú prestes, o sea, para favorecer, porque el fin último de todo esto es poder dar dinero al sistema, es decir, a la actividad productiva, ¿no? Si no tiene otro sentido. Entonces, en este caso te dice, bueno, yo te presto. Ahora, los bancos que compraban deuda, no era la finalidad, ¿no?, del Banco Central. Por eso el Banco Central siempre insistía mucho en la reducción del déficit. Porque claro, es decir, yo te dejo dinero, pero no para que cubras con ese dinero el déficit. Esa era la... Pero eso que usted está diciendo que no está para ejecutar, ¿tiene alguna lógica o alguna función? Pues mira, los bancos centrales son todos distintos. Es decir, no hay dos bancos centrales iguales. La Reserva Federal Americana pues, ha adoptado una actitud muy peculiar, en el sentido de que ha hecho algo que nunca se había hecho, que es comprar directamente deuda pública y privada. Entonces luego lo veremos en el balance de la... ¿Queréis que pasemos? Vamos al balance de los bancos centrales. Venga, porque ya que estamos en este tema y nos da igual, ¿para qué vamos a seguir en otro orden? Los bancos centrales son instituciones relativamente en su independencia nuevas. Tú piensas que el Banco de España era privado hasta el 65, hasta 1965, que se nacionaliza, o sea, que ya pasado ya más de 20 años de la guerra civil y todo eso. Es decir, los bancos tienen el privilegio de emisión de moneda y como objetivos pues no tienen los mismos. En el caso de la Reserva Federal tiene un doble objetivo de estabilidad de precios y mantener la financiación y el crecimiento de la economía. El Banco Central Europeo solo tiene un objetivo, que es los precios, la estabilidad de los precios, en su, digamos, estatuto escrito fundacional, y el euro. Pero, claro, ese tema tan ambiguo te da pie para también hacer cosas, porque en un momento determinado tú dices, yo tengo que garantizar la estabilidad del eurosistema, y yo veo que el eurosistema se está hundiendo, porque en un momento determinado pues la gente se va a los depósitos o la deuda pública de un país se pone al 10%, ¿no?, en euros,
y en otro se pone al 4 o al 2 o al 1, entonces el banco dice yo tengo que intervenir aquí, y interviene, de hecho y de palabra. Cuando el año pasado pues, el presidente del Banco Central Europeo dijo que haría todo lo que hubiera que hacer, con lo cual bajó automáticamente el tipo de interés que se pagaba por la deuda española, ¿no? La gente pensó que iba a intervenir, si no comprando deuda, indirectamente, de esta manera que también en algún momento pues puede intervenir comprando deuda de una manera ocasional, momentánea, en el sentido de cuando el mercado considere que está en riesgo, que está en una situación grave de que se puede pues, ir de las manos. Pero la Reserva Federal Americana es completamente diferente. Vosotros habéis visto que uno de los puntos centrales en la campaña en el Estados Unidos, aparte de los temas ideológicos que pudiera haber entre los dos partidos, el punto central era el papel del Banco Central de la Reserva Federal, en el sentido de que la Reserva Federal permitía el déficit público, que los republicanos pues estaban en contra, ¿no?, de ese, querían una política un poco clara, porque realmente siempre tienen las dos cosas, ¿no?, de aumentar ingresos, reducir gastos, las dos a la vez, y cuando la situación económica va bien, pues nadie se acuerda de nada, ¿no? Y cuando va mal, pues nadie quiere aumentar impuestos y nadie quiere reducir gastos. Entonces, bueno, ¿quién aguantaba eso? La Reserva Federal. De ahí que la personalidad de Bernanke, el presidente de la Reserva Federal, haya sido tan controvertida, que son muy conservadoras, pero muy atacada por los partidos republicanos. Porque de alguna manera entendían que estaba haciéndole, digamos, el juego a Obama. Es interesante, es muy interesante. El tipo de gente que hay ahí también, porque está Volcker, el antiguo presidente de la Reserva Federal, está ahí también, con Bush, o sea, porquería me parece que estaba. Porque Bush es Volcker muy mayor. Vamos a ver los balances del banco. Y así vamos a ver qué distintos, ¿no?, son. Ahora el Banco de Japón, por ejemplo, ¿no?, otra especie de revolución que quieren hacer aquí, ¿no?, con la... Por esto, si queréis, volvemos atrás, luego es para ver qué diferencias tan grandes hay en la concesión de crédito dentro de la Unión Europea, lo cual es también un argumento para discutir. Dentro de la Unión Europea, no solamente en el tema del mercado laboral, ¿no?, o en el mercado de no sé qué, o en el mercado de no sé cuánto, sino también en el mercado puramente financiero. Es porque hay esa diferencia, por eso sí que hace falta una reforma. Aquí. Fijaros, esto está hecho sumando algunas partidas fundamentales de los bancos. No aparece como información así. Los balances de los bancos centrales son muy largos y muy complicados, con muchas partidas. No hay resúmenes de los bancos, de los balances de los bancos, y de Estados Unidos todavía mucho más complicado, porque son los distintos bancos de la Reserva Federal. Entonces, este es el activo del Banco Central Europeo. Vamos a verlo despacio. En primer lugar, abajo tenemos el oro y los derechos en oro. El oro y los derechos en oro suben mucho también en un balance. Algo puede subir no porque tenga más, sino porque valga más. Entonces, si las reservas de oro se han apreciado de una manera muy considerable por el empujón tan enorme, ¿no?, que ha pegado el oro en todos los años de la crisis. Luego, todos los bancos centrales con buenas reservas de oro han visto esa partida aumentar su valor. Bueno, antes de empezar, ¿qué es lo que nos llama la atención? Lo mismo que hemos visto antes. El crecimiento
tan fortísimo del peso del Banco Central, del balance del Banco Central. Es decir, el Banco Central pasa de ese 1.200.000 millones de millones en enero del 2007 a superar los 3 el año pasado. Es decir, un balance que no es que se triplique, pero 2 veces y media sí, porque sería pasar vamos a poner de 1,2 a 2,4 sería el doble, 3,6 sería 3 veces, 2 veces y media aumenta. En ese periodo de tiempo, en la crisis, el Banco Central se hace inmenso. El Banco Central Europeo. Quiere decir que es muy activo, tanto en las cosas que tienen su activo como en las que tienen su pasivo. Eso es una idea que tenéis que tener, porque cuando yo decía antes que el papel de los bancos centrales es la clave hoy día de todo lo que no es exagerado. Lo que pasa es que en sí mismo el Banco Central no te crea riqueza. Si no consigue que toda esta liquidez se transmita a la economía, ¿no? Y se creen, y haya crédito, y haya actividad productiva, pues todo esto la puedes aguantar todo el tiempo que quieras, o que puedas, pero no lleva a nada. En sí mismo es puramente ficticio. Sí lleva una burbuja en los mercados financieros, en la bolsa, en los bonos, etcétera, etcétera. Hay mucha liquidez y tipo de interés muy bajo. Pero eso lo vamos a discutir. Fijaros, ¿qué es lo que tiene grande pues la parte verde? ¿Veis? Que crece mucho entre el 2012, el año pasado, 2011-2012, esa parte verde que crece muchísimo, que pasa de 200 y pico mil a, este casi se multiplica por 7, a 1.400.000. Esa parte tan grande son préstamos que tienen los bancos centrales hacia los bancos del sistema del eurosistema. Préstamos en euro, entidades de crédito de la zona euro. ¿Qué significa esto? Significa que es un activo, porque es un derecho que tú tienes frente a los bancos, un préstamo que tú le has dado a los bancos. Entonces eso significa que los bancos europeos, entre comillas, viven, ¿no?, digamos, de los créditos, ¿no?, que le haga el banco central. Esto era un poco así, exagerada, pero bueno, ahí está. Y esa es la partida grande. ¿Qué otras partidas son importantes? Valores mantenidos, que eso no existía nunca, hasta el 2009-2010. Valores mantenidos con fines de política monetaria. Todo lo que el Banco Central le da la gana de comprar, deuda de un país, de otro, con fines de política monetaria. Y cuando le dice, ¿y tú por qué compras esto? Pues mira, lo tengo pues porque el mercado se estaba yendo y compro deuda, pero luego la vendo. Pero ahí hay una partida también muy importante que es la color rojo vermellón. Esa es valores mantenidos con fines de política monetaria. Son títulos. Muy difícil entrar en qué hay exactamente dentro de cada una de estas cosas, porque no hay una información tan clara ni muchísimo. Otros valores en euros por residentes euros, y hay una parte de otros activos, que es la morada, que es muy grande, que son contrapartidas que tiene el Banco Central Europeo con otros bancos, sobre todo de países emergentes, que tienen posiciones en euros en el Banco Central Europeo, y por otra parte, en la parte de aquí, pues tienen, pues, digamos, pues, alguna forma, digamos, de préstamo, de relación de activos, ¿no?, que tiene puesto con el Banco Central Europeo, emisión de deuda, cosas. Con lo cual, es también muy importante en la crisis actual, como medio mundo ha metido el dinero en el Banco Central. Medio mundo quiere decir entidades públicas, bancos públicos, de países emergentes han metido dinero
en el Banco Central Europeo y en el banco y la Reserva Federal Americana. Tenéis que ver que cuando se compra, por ejemplo, los suizos, ¿no? Los suizos, pues también tratan de depreciar su moneda con operaciones de este tipo, es decir, vendiendo francos, comprando euros. Cuando tú compras euros, no compras la materialidad del euro, o sea, compras algún tipo de bono, de deuda, aunque sea muy corto plazo, un día, en que esté materializado ese euro. Esas son operaciones de este tipo, que se han dado muchísimo y se dan en la crisis. Son operaciones que son puramente por huidas de lo que se llama la seguridad. Y eso también te explica la enorme fortaleza del euro en toda esta crisis, que parece que de pronto se va a hundir, pero que no hay manera de bajarlo, ¿verdad?, de ese 1,30 o 20 y tanto que está siempre ahí, como una de las monedas más fuertes, alternativamente con el. Bueno, pues fundamentalmente, ¿qué nos quedamos aquí? Con tres ideas. Uno, que el balance del banco, el banco se hace muy grande, el Banco Central Europeo, tiene una presencia enorme en volumen dentro de lo que es la economía en recesión. Segundo, lo que más crece y es gordo, son los préstamos que le hace a entidades de crédito de la zona del euro, que es la partida gorda, que crece de una manera considerable, que le presta dinero a los bancos. Tercero, hay una serie de partidas que no habían nunca existido, como la roja, que son valores que mantiene el banco con fines de política monetaria, que son fundamentalmente títulos de deuda, de alguna manera, que mantiene el banco en su activo, de una manera no como garantía, una garantía tú no la tienes en el activo, sino como algo que tú sí que incorporas al activo de una manera más o menos permanente, y luego tienes otros activos que son operaciones que hace fundamentalmente con otras entidades de crédito de la zona que no es del euro. Más la revalorización del oro que no es depreciable. Bueno, si yo preguntara ¿qué habría en el pasivo? La respuesta inmediata, todo el mundo dice, es creación de dinero. ¿Cómo financias tú esos préstamos que tú estás dando a los empresarios? Todo el mundo te dice mediante creación de dinero. Y que el banco crea dinero, que es lo que se dice relativamente. Pues no, el Banco Central no crea, se financia. Claro, la parte de abajo es el dinero en circulación. Y el dinero en circulación sube algo, evidentemente, pero no mucho. En ese periodo, la economía tampoco algo crece. Es decir, si vosotros veis que la necesidad de dinero en circulación, de una manera muy sencilla, la identificáis con el crecimiento del producto más la inflación que haya, pequeña o grande, por motivos transaccionales, es decir, necesito más dinero porque tengo un poquito más de actividad económica y un poquito más, y los precios son un poquito más altos. De una forma muy tratar de manteniendo la velocidad de circulación del dinero. Bueno, pues esto es una manera de ver que el crecimiento que ha podido tener el dinero, pues yo lo podría justificar pues por el pequeño crecimiento que ha tenido, porque algo ha crecido la economía europea, aunque sea poco, que es muy alto, más el crecimiento de la inflación, que no ha sido cero. O sea, algún año ha caído la inflación por debajo de cero, pero no es algo. O sea, ¿cómo se financia? Pues fijaros por la parte roja, esta de color rojo, depósitos en euros
de entidades de crédito de la zona euro. Es decir, por todas las entidades de la zona euro que les sobra dinero y que lo ponen en el Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo presta ese dinero a las entidades financieras que necesitan. O sea, que hay un banco hace una actividad de banco, coge el dinero prácticamente sin remuneración de las entidades financieras, que lo ponen ahí por un motivo puramente de miedo al riesgo, ¿no?, que puede suponer el poner el dinero en una entidad financiera a corto plazo, y el Banco Central lo presta. Todo esto tiene muchísimas lecturas. Una de ellas es que cuando tú ves un balance, tú ves una foto estática, pero no ves unos flujos de fondo. O sea, tú no ves los plazos a los que están prestados en los activos, aquellos préstamos, y no ves estos depósitos de unidades de crédito de la zona. Estos depósitos son a corto plazo, y lo otro lo ha hecho hasta 3 años. Con lo cual, hay un desfase en el sentido de que tú estás cogiendo a corto y estás prestando a largo. El corte es muy corto, el largo es muy largo, estás prestando a 10, 15 años, pero bueno, estás prestando en un desfase temporal. Eso sí que es un tema. Y luego tienes ¿a qué me lleva todo esto? Pues a que, ¿por qué os digo esto? Pues porque en principio, si todo esto tuviera un buen fin, en el sentido de que todo esto pues llevara a una recuperación de la economía y todo este tipo de cosas, pues diría, bueno, pues mira, todo el riesgo que he corrido, ¿no?, de coger dinero de aquí, ponerlo allí, ¿no?, el cogerlo a la corto, darlo a largo y tal, pues es la única justificación que puede tener, porque todo lo demás evidentemente es un peligro, es un riesgo. ¿De dónde sacan ese dinero los bancos? De la entidad que les dan al euro. Pues son los ahorros. ¿A cuánto se lo pagan? A nada. Tú te vas ahora mismo a Alemania y tú tienes una cuenta de ahorro interna. Puedes tener otro tipo de productos, ¿no? Pero porque el Banco Central se queda con ese dinero a nada y lo presta a uno. Entonces, tienes luego los depósitos, las cuentas de revalorización, que son muy grandes, porque el banco gana siempre mucho dinero. Estamos perdidos aquí por estas cantidades inmensas que salen de la cabeza. Y de cualquier cosa, ¿no? Trillones de millones, cogiendo dinero a cero y de $1 con cantidades tan grandes, ¿no? Imagínate los beneficios que puede tener el Banco Central Europeo. Con la deuda, pues igual, compra en un momento determinado, baja el tipo de interés de deuda, lo vende, hace una plusvalía y te la mete en el bolsillo. Pues digamos para los dos. Por lo mismo, que son estas cuentas de revalorización. Y luego tienen pues otros pasivos, que son los dineros que ponen los bancos centrales de países emergentes en el Banco Central. Están pues contrapesados con otros activos de los que el Banco Central invertirá, ¿no?, en activos de euros. Bueno, pues ese es el balance del Banco Central. Sin embargo, los billetes en circulación no aumentan, con lo cual el problema de la inflación, ellos siempre se salvan, nosotros estamos creando liquidez, pero no estamos creando dinero. ¿Vale? Entonces de la discusión, estamos creando dinero, estamos creando liquidez. Y luego, bueno, pues esas partidillas que por aquí, y los depósitos de euros de otros residentes de la zona del euro, etc. Pero bueno, la Reserva Federal Americana es un mundo
evidentemente difícil. Es otro, no tiene nada que ver, o sea, es otra política. Y la que haga el jamón, vamos a estar, nos decimos, vamos a centrarnos, vamos a hacer. La FED ha hecho algo que nunca se había hecho. O sea, es algo muy raro, muy peculiar. Y es porque ha entrado en el mercado privado. Se ha comprado tanto deuda pública como deuda privada. Entonces eso es lo más raro. El que compre deuda pública ya es raro. Que venga un banco central y diga, no, yo, la deuda pública que hay mucha y que va a subir el tipo de interés, no, me la quedo yo, y el tipo a un 1, un 0, ¿no? Pero el que vende en el mercado privado, eso sí que es también. Bueno, hay que ver cómo es la economía, ¿verdad? Tantas cosas que discutimos nosotros, que si lo público, que si lo privado, ¿verdad? Todas estas cosas. De que te dicen, no, que no sé qué, se puede privado, público y todo eso, es un cuento chiquito. O sea, es una intervenida a todos lados, ¿no? Y siempre ha estado. Y es una discusión que hay que trasladarla a otros, ¿no? Esto que te alguien que te diga, no, es que yo soy partidario del libre mercado, ¿no? Bueno, quiero que haya mete esto aquí. Toda esa parte de color violeta que aparece en la parte de abajo son bonos del tesoro. Es decir, la Reserva Federal, primero el mismo fenómeno que hemos visto antes, un balance normalito hasta junio de 2008 y de pronto pero un salto enorme, y aquí ya no sé qué estamos hablando de 1 millón de no sé qué, de millones de millones, y se pone ya en 2.800, más pequeño que el crecimiento que en el caso de Europa. El Banco Central Europeo ha crecido más en su balance, pero aquí ha sido mucho más selectivo en el tipo de vamos a entrar ya aquí. ¿Qué es lo que compra? Compra bonos del tesoro directamente, es decir, compra deuda a corto y a largo plazo y se la queda. Con lo cual, ¿qué consigue? Que los tipos de intereses de la deuda americana se pongan por el suelo. Y esto hay gente, oh, que ha dicho, bueno, pues ya venderás, esto no va a poder seguir, los tipos subirán. Eso es lo que se dice don't fight the Fed, que no luches contra la Fed, que dicen en los mercados, que perderás siempre. Entonces, es una apuesta, no de alguna manera, porque todo esto es una locura, porque tú si lo ves desde un punto de vista real, tú te vas a la economía y dices, bueno, y con este déficit, ¿no?, tan inmenso, ¿cómo me puede estar vendiendo la deuda a 10 años al 1? ¿No? ¿Qué sentido tiene eso? O algo, ¿no? En algún momento determinado la deuda tendrá que subir de tipo. Vale, ¿cuánto tiempo? Keynes tenía una frase muy bonita que decía que dice, los mercados pueden permanecer más tiempo irracionales que yo solvente. Fíjate, hace un análisis y decía, todo esto no tiene sentido, ¿no? Todo esto es irracional. Pero el mercado puede permanecer más tiempo irracional que yo solvente. O sea, yo puedo con mi lógica ¿no? Pero al final tengo razón, pero me he arruinado, ¿no? Con lo cual, pues esto es un poco parecido. O sea, no tiene lógica que con ese déficit tan grande los tipos estén tirados y que el Banco Central esté almacenando. Pero chicos, ¿quién le echa un pulso a eso? ¿Y quién aguanta? Hay gente que estaba seguro de que los tipos subirían, ¿no? De que esto no lo podría aguantar, pero ahí está. Y mientras tanto con la gente pues se adapta, entra aquí, entra allá. Un tema muy peculiar, muy peculiar, por las implicaciones que tiene. Lo que pasa es que en la economía americana todo esto está teniendo cierto efecto en la economía real, cierto efecto, y en el paro, ha conseguido bajar el paro. Entonces, si tú bajas el paro, bueno, pues ya la gente dice, pero mira, ha bajado el paro. Y hay más gente cotizando a la seguridad social,
y los impuestos están subiendo y el déficit pues, se puede aguantar más o menos. Ya es otra historia la que estás contando. Pero si tú montas el tinglado del Banco Central Europeo y dices, no hay crédito, el déficit cada vez está más grande, ¿no? Yo cada vez me aprieto más el cinturón hasta extremos terribles, pero menos ingresos tengo y esto no va a ninguna parte, pues y la economía no crece, encima está en recesión y con una pequeña inflación, pues es que realmente veis la diferencia de que al final todas estas políticas de deuda, de endeudamiento, tienen sentido siempre que le vean un poquillo la punta, en un sentido u otro. Si no le ves la punta, pues sí, estás creando un problema cada vez mayor. Bueno, pero lo más importante de aquí es la parte morada. La parte morada que aquí aparece como mortgage-backed securities, que nunca había existido, porque la Reserva Federal nunca había comprado nada de esto. Lo otro sí. Los mortgage-backed securities son títulos que tienen como soporte hipotecas. Es decir, títulos que se emiten y dan una rentabilidad en base a las hipotecas sobre las cuales se han instituido. Para no dar una explicación aquí larga de esto, pues como una cédula hipotecaria. Una cédula hipotecaria, que es un título que se emite, no es esto, en la cédula no se emite. Una cédula hipotecaria es un título que se emite y que tiene como garantía la cartera hipotecaria de la entidad. Y que da una rentabilidad que de alguna manera no es variable, sino que es fija. Tiene que ver con la rentabilidad de la cartera. Bueno, eso en España pues, existe y sigue, la cédula sigue siendo muy buena, ¿no? Pues esto lo compra la Reserva Federal. ¿Por qué lo compra la Reserva Federal? Porque el mercado de los mortgage-backed securities se hunde. Allí la financiación de las hipotecas en Estados Unidos se hace mediante titulización, que es que la hipoteca se vende y el que la compra pues, constituye una estructura y dentro de esa estructura pues hay unos bonos, que son estos securities o títulos que dan una rentabilidad al que lo compra y con eso pues se financia. Pero además dos agencias públicas americanas que se crean en los años 40 con idea de poder financiar de manera barata el mercado hipotecario. Entonces, ahí están distintos tipos de hipotecas, subprime, middle prime, prime, y siempre pues eso lo compra en cantidades enormes. ¿Por qué lo compra? Porque como eso no tiene mercado, nadie quiere un título de estas características. Pues entonces a la renovación de esos títulos no habría dinero para seguir financiando el mercado hipotecario. Y la Reserva Federal financia, digámoslo así claramente, el mercado hipotecario. Es decir, da dinero para que esa cédula, claro, en el momento en que la cédula empieza a comprarla, son los títulos, no hay una cédula, los títulos, los mortgages de hipoteca, es que tienen como soporte una hipoteca, y securities son títulos que tienen como soporte una hipoteca. En el momento en que la Reserva Federal compra, claro, los tipos de intereses de esos bonos bajan y hay mercado, hay gente que mejora su calidad crediticia. Al mejorar la calidad crediticia en el mercado, se reaviva el mercado de bonos hipotecarios en Estados Unidos y hay pues, otra financiación, otra vez hay otra está empezando otra vez a subir otra burbuja casi, ¿no? Porque otra vez recuperamos un problema que tenía muchísimo peor que el nuestro desde el punto de vista hipotecario, pero muchísimo peor, ¿no? De calidad y de todo tipo, y de financiación, pero de España, ¿no? Pero bueno, pues lo han montado. Yo no estoy defendiendo nada de esto, ¿no? Esto es lo que es. Y os he dicho antes que si le da resultado, siempre podrás decir que te da resultado, y si no da resultado, pues acabaremos todos como la película aquella de Mad Max, ¿no? Por ahí por el desierto con cogiendo petróleo donde podamos. Es una economía completamente caótica, pero esta es. Entonces, esto es espectacular. Yo para qué voy a hablar de otras cosas. Estas dos son las grandes, ¿ves? Compra bonos del tesoro y compra títulos que tienen como soporte hipoteca y lo compra en cantidades inmensas.
Los bonos del Tesoro podían tener una cierta tradición, en el sentido, bueno, de equilibrar un poco el mercado, ¿no? Es normal que un banco central entre y salga, pero lo de las hipotecas, como veis, aparece en 2009 y nunca había existido. Hay otros títulos que compran, aparte de las hipotecas. Hay otros activos, por ejemplo, compran deuda de algunas empresas grandes, como AIG, que es la gran compañía de seguros que quebró, compra deuda de la General Motors, de la financiera de la General Motors, compra deuda de Ford, compra deuda de empresas. O sea, deuda que está en el mercado y que, bueno, en el mercado pues casi nadie la quiere, o te la compras con un descuento muy grande, o sea, que la vas a comprar y te vas a comprar, pues, yo qué sé, un descuento, ¿no? De una cosa que vale 100, pues, a lo mejor vale 20 y la Reserva Federal entra y la compra por 25, ¿no? Y ya al día siguiente vale 30 y así. Eso es lo que hace. Entonces entra en esta doble. Y ya terminamos con esto, con el pasivo. Tampoco crea dinero, ¿eh? Todo el mundo dice, infla de dinero en la economía. Pues no, señor. Crea un poquito más de dinero, que es el dinero en circulación, que es la base monetaria, pero también esa economía crece más que la europea. O sea, prácticamente la economía americana es que casi no ha dejado de crecer en toda la crisis. Con lo cual, tú puedes decir que ese crecimiento de dinero se debe por un motivo transaccional, en el cual pues, la pequeña inflación más el crecimiento de la economía es la que justifica porque eso pues, haya pasado por de los 800 y pico mil a y lo más interesante de todo, vamos a ver la cantidad grande, esa parte que es azul, ¿qué azul es? Es azul turquesa, no, es azul oscuro, no el clarito del medio, bueno, ese azul violeta de color. Eso son reservas bancarias. Fijaros qué diferencia, muy interesante, porque no le llaman, eso, yo me quedé preguntando y mirando, ¿por qué? Es una cuestión de terminología, me dijeron, no una cuestión de terminología. Los depósitos que tiene el Banco Central Europeo son depósitos, es decir, que el banco de no sé qué alemán o las cajas de ahorro alemanas cogen el dinero, ¿no? ¡Pum! Y lo ponen en el Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo coge el dinero, ¡pum! Y se lo da a Banquinto, por ejemplo. Eso se está diciendo al Santander o al Santander. Ese es el mecanismo. Pero es dinero que quizás tú te lo das a 3 años y yo te estoy poniendo sobre una base diaria o una base semanal. Pero esto, pues, esos son reservas bancarias. ¿Qué son reservas bancarias? No es dinero que ponen los bancos en el Banco Central. Os voy a poner un ejemplo, porque si no es muy difícil entender. A ver si tú imagínate un banco como JP Morgan, un banco grande, un banco de inversión que también tiene su rama, que dice a la Reserva Federal le dice te vendo esta cartera grande de deuda pública o de bonos que tengo aquí hipotecarios, ¿no? Y la Reserva Federal dice, pero la compra y la mete en la que hemos visto antes en el activo, donde tiene ya tu cartera de crédito hipotecario. Y entonces le dice JP Morgan, págame, ¿no? Y dice, no te pago, te pongo una reserva en mi balance de la cual tú puedes disponer. Una reserva bancaria. ¿Veis? Muy interesante. No te pago. Es decir, tú tienes un crédito contra mí, por eso está en el pasivo de la Reserva Federal. Es un crédito contra mí. Entonces, pues tú tienes 100 millones que tengo yo de bonos que te he comprado, pero no te los pago con dinero, te los pago con una reserva. Ahora llega mañana JP Morgan y dice, mira,
que le voy a comprar al Citigroup 100 millones de bonos hipotecarios. Dame mi dinero porque lo tengo que pagar, ¿no? Y la Reserva Federal dice, no te doy ningún dinero, te cambio la reserva bancaria a tu nombre al Citigroup. Con lo cual, el Citigroup le da los títulos que le vendan, acciones, bonos, títulos, a JP Morgan. JP Morgan hace salda con la Reserva Federal y en el lugar de JP Morgan se pone como acreedor de la Reserva Federal con reserva bancaria el Citigroup. Claro, es un juego malabar el que está haciendo la Reserva Federal, porque está jugando con su crédito. En el sentido de crédito en el sentido positivo, de que está jugando, haciendo como de clearing, como una casa de compensación, en la cual pues yo compro todo tipo de títulos que hay en el mercado, se los vendo uno a otro, y en el pasivo yo no creo dinero para pagar por eso. ¿Veis? Esa parte celestita de abajo tendría que ser muy grande en el caso de que yo realmente comprara. Porque ¿con qué voy a comprar un activo? Con un pasivo. ¿Y qué pasivo tienen los bancos? Liquidez que crean. ¿Ven? Entonces, en ese momento, el Banco Central lo que hace es crea un derecho, y una obligación para él, un derecho para la entidad que sea pública, privada, que sea, a la cual pues le está comprando los activos, y luego crea una compensación entre esas entidades. De manera que, bueno, cuando la otra necesite, pues va al Banco Central, etc. Y así van manteniendo la situación, sin crear dinero. Da liquidez a los activos en el mercado, es decir, que se venden los bonos, se venden los títulos, se venden las acciones, se venden las hipotecas, los títulos con hipoteca, van dando liquidez, van moviendo ese mercado, pero no crean una base. Ha sido un efecto mucho más directo, porque claro, de alguna manera ha dado crédito a General Motors, ha dado crédito porque claro, ha comprado la deuda de eso, ha arreglado los problemas de la AIG, ha arreglado los problemas del mercado hipotecario, de los índices financieros, se ha dado crédito, ha recaudado todo. Luego en el mundo, cada uno hace lo que le da la gana. Y lo que puede, y todos los discursos teóricos que veamos desde el punto de vista de que si el mercado, que si no el mercado, esto se parece al mercado como es una intervención brutal, vaya, como nunca se podía haber visto en la economía, ¿no? Es inimaginable, y cuanto más profundiza y más piensa un poco en las consecuencias de todo esto y en lo que significa, como de una economía de guerra, vaya, con unas dimensiones tremendas en unos temas que son los que veis lo que hay, de unas fórmulas, con una fórmula muy peculiar que deja fuera de juego a todo el que estaba pensando que todo esto era crece el balance porque no tiene más dinero que crece la base monetaria, pues no crece la base monetaria. En un caso el Banco Central Europeo lo coge con los ahorros del eurosistema, y en el otro caso pues lo cogen con esta fórmula de y eso. Pues yo me quedo aquí, vamos a hablar un poco de todo esto. Si queréis dar otra vertiente, otra cosa, la verdad es que es un tema. Eso que usted está explicando, a mí me suena, por ejemplo, tres personas. A le dice, A le debe a B 10 euros. A le debe a B 10 euros. Entonces, A habla con C y le dice, déjalo tú al B los 10 euros y ya te los pagaré yo a ti. Sí, así es, lo que pasa es que lo hace el Banco Central, o sea, lo hace la Reserva Federal en base a la confianza, digamos, que inspira, ¿no? El banco dice, bueno, yo no tengo ningún problema
¿verdad? En que tú me compras estos activos y me creas una reserva. Pero así puede estar pegando de patada antes hasta que llegue a CETI porque le da la vuelta. Si tú consigues tener algún efecto sobre la economía real y poder revertir luego todo esto, pues es la clave. ¿Que no? Bueno, pues no se sabe, eso ya no se sabe. Pero, sí, pero en Estados Unidos algo han hecho, porque el paro lo ha bajado. Entonces, tienen un paro que, bueno, es alto para los estándares americanos, pero se aguanta con él. Han recuperado buena parte de la industria, no han dejado que las empresas cierren, han apoyado, ¿no? Fuerte. Han recuperado el sector de la construcción, que mira que eso era una cosa impresentable, ¿no? Lo han recuperado con la financiación esta que han dado, que todo tiene hipoteca, la gente debe comprar vivienda. Y ahora es como desmontar todo esto, ¿no? Pero todo eso se te puede desmontar con relativa facilidad, porque tampoco tienes prisa por desmontarlo, siempre que la economía te funcione. Siempre que puedas ir reduciendo el déficit público, siempre que puedas ir, que no tengas un problema de pagar inmenso, siempre que funcione. Ahora sí, si encima armas un follón y no funciona, pues claro, es muy arriesgado, ¿no? Lo que se ha hecho aquí, muy arriesgado, muy arriesgado. Bennett es una persona muy peculiar, presidente de la Reserva Federal. Aunque sabe mucho y tiene todo en la cabeza. Digo mucho a eso. Ahora está muy bien. El mundo es que es demasiado, ¿no? Si vosotros queréis, yo muchas veces lo pienso, pues yo me doy vuelta y tengo una lectura como otro, escribo un artículo, escribo todo lo malo sobre lo que se me ocurre, luego muchos años escribiendo. Y ahora lo discuto con algunos amigos que me preguntan, que están en la política, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿No? Y es muy difícil porque siempre hay margen, o sea, porque esto lo han demostrado, ¿no? Siempre puede hacer cosas. Pero claro, hay margen para gente que tiene mucho poder. Y luego pues hay análisis muy erróneos de los mercados y de los problemas muy erróneos, ¿no? Es mentira que estén dándole vuelta aquí, ¿no? Todavía, ¿no? Contra toda evidencia, ¿no? Me refiero a la economía europea y española, sobre todo española, ¿no? Y machacando en algo que te dice, bueno, esto, no te das cuenta que esto no va a ningún sitio, ¿no? Que tendrás que hacer otra cosa. Pues, fíjate, y además en un contexto de, claro, que tú no estás solo, ¿no? Imagínate China ahora es otra aventura nueva que inicia con un país con unos problemas terribles. India por otro lado, país indonesio, todo el sudeste asiático, Latinoamérica, África, ¿no? Y además cómo ha cambiado todo. Me acuerdo que antes, pues, ¿qué discutíamos nosotros? Discutíamos en cualquier persona de estas que eran pues, muy sensibles a los problemas, pues San Pedro en su época, o esta señora que murió hace poco, que era premio Nobel de medicina, que era también muy sensible a estos temas. Claro, ella hablaba mucho de los problemas, siempre se hablaba del tercer mundo, que siguen estando ahí. Pero claro, los problemas del tercer mundo han evolucionado de una manera muy diferente. O sea, han cambiado de manera radical. Que yo no puedo hablar de la deuda de Brasil, por ejemplo, ¿no?
porque Brasil es un país acreedor, ¿no? Y te dice Brasil, te dice Perú, por ejemplo, ¿no? Chile, que es distinto. Y entonces, claro, te cambia las relaciones, te cambia, y te hablas de la deuda europea, ¿no? Y bueno, ¿cómo es posible, no? Estemos planteando un problema de Chipre, como si con una moneda en euros, pero no se esté planteando pues, un problema similar en países tradicionales, ¿no? Como Bolivia o como Colombia, etcétera, que hacía ya años y años que no emitían deuda. Entonces, fíjense, qué cosa más peculiar, ¿no? También como para la hora de ver el mundo. Hay que centrarse mucho en cosas más, como diría yo, en hacer análisis concretos, ¿no? Y esto es un análisis concreto. Y lo que dice que ahí hay unas fuerzas muy poderosas y que están detrás de una economía, que si se aguanta la economía americana no es por casualidad, porque ahí ha habido pues, cantidades ingentes de dinero y de deuda que cuando un país consigue con un déficit tan grande no pagar nada por su deuda, dice, bueno, es que esto se deja un poco, ¿verdad? En fin. Oye, le dedicamos un poco al coloquio, porque si no yo no quiero hablar mucho más. Bueno, hablo lo que queráis, pero hacemos un pequeño coloquio de cosas que, aunque sea que nos salimos un poco de aquí, ¿no? Y vemos otros temas más actuales, o más de España, o más de Chipre, o más de... Yo le quería preguntar fuera de eso sobre las fluctuaciones que está viendo en el tipo de cambio de euro-dólar, que un día llega hasta 1,36 y al otro día, bueno, la semana baja a 1,29. Pero a un nivel alto, porque fíjate, el dólar, tú piensas que nace con la paridad, que se nos olvida siempre. Que el dólar llega a estar el euro al 0,80 y tanto incluso, al principio baja un poco y luego se recupera. Es decir, que en principio, ¿cuál es 1,20? Que parecería como que se estuviera hundiendo el mundo. Pues es un 20% de apreciación con respecto al dólar. Hay una cosa que se llama la guerra de las divisas, que le podemos llamar guerra fría de las divisas, que viene a través de la política monetaria. Antes los países depreciaban la moneda, la revaluaban normalmente pues, como una medida competitiva, ¿no? Para poder vender más barato fuera. Hoy se hace a través de la política monetaria. Es decir, todas estas políticas monetarias tan expansivas lo que te hacen es que de alguna manera desprecian tu moneda, en el sentido de que bueno, hay una sobreabundancia, no tanto de creación de dinero, pero sí de creación de liquidez. Y entonces, estas políticas de crédito, vamos a ponerlas ya desde el punto de vista de dar crédito al sistema, ¿no? De una manera o de otra, de crédito tan baratas, son políticas que tienden a bajar los tipos. Hay dos monedas peculiares que son un refugio, que es el dólar y el euro. Luego, fíjate, la política, esto se ve muy bien, está ahora mismo en Japón. Como Japón ahora ha dicho, bueno, vamos a hacer una política muy expansiva, ¿no? Desde el punto de vista monetario, ¿no? Para intentar crecer, una política inflacionista de poner alrededor del 2% del crecimiento de los precios y todo eso. Y el yen se ha depreciado de manera muy sustancial, la bolsa ha subido y ha pegado como si fuera un impulso que ha pegado a la economía, ¿no? Pues considera esos dos factores. Uno, el hecho de que son monedas refugio, de que en un momento determinado mercados muy líquidos, es decir, donde tú te puedes meter en deuda pública de un país que sería Alemania, Francia, Austria, pues, y un mercado muy líquido, donde tú entras en esa deuda a corto plazo, por un día, 2 días o una semana, recibes nada de interés, pero estás jugando en una moneda que de alguna manera pues,
Que luego hay movimiento en los mercados. Pero son monedas que, en el caso del euro, pues es fuerte para problemas nuestros de la economía española, claro. Italiana, griega, portuguesa, irlandesa. Y el dólar, a pesar de que por fundamento no tendría que tenerlo, pues sí. China tiene el tipo intervenido, de una manera u otra. O sea, porque lo tiene bajo una banda de fluctuación. Dice, ¿se convertirá en la principal moneda del mundo? Pues no, porque nadie va a tener posiciones estables a largo plazo en una moneda que está intervenida. Si no, ya lo sería. Y entonces, y luego además, también piensa en las monedas por grupo, ¿no? Por los brasileños, que no hay cosa que más le fastidie que se aprecie el real brasileño frente a el dólar americano con el que tiene, ¿no? Hay unos ricos. Y luego los países sudeste asiáticos todos hacen piña alrededor de un tipo. Pues como negocian entre ellos, pues si ahora, por ejemplo, Japón deprecia, pues Corea, ¿qué va a hacer? Intentar echar para abajo, ¿no?, su moneda. Como no lo pueden hacer porque en los acuerdos internacionales está muy mal visto, bueno, pues no se hace hace muchos años eso de depreciar, porque al final todo el mundo que se quedaría igual, yo deprecio y tú deprecias, no voy a ver aquí quién deprecia más, ¿no? Pero entonces se hace indirectamente a través de la política monetaria, o sea, la política de tipos de intereses muy bajos, ¿no? Con lo cual llega al mundo donde nunca ha habido un nivel de tipo de intereses muy bajo. A nosotros nos choca mucho que se pague un 5%, un 6% por la deuda española diaria, pero eso es ridículo. Si tú piensas fríamente, ¿cómo aguantas tú los ahorros, la pensión y nada de nadie con un 5% diario? ¿Sí? Una deuda muy mal pagada. Entonces por eso, por lo que el euro se está apreciando, lo que nosotros estamos dando al 0,75 y la Reserva Federal, creo recordar, estaba dando al 0, ¿no? Pues por ahí va. Por ahí va. Hay una política, y ya no solamente en tipos de intereses, sino en política monetaria, en lo que es política de liquidez. De alguna manera, pues, hay teorías de que a largo plazo, en realidad, una política monetaria muy permisiva, lo que te llevaría a largo plazo era una depreciación de tu moneda por una inflación. Pero la inflación ahora mismo, por mucho que la gente quiera y de vuelta, no se ve. Y entre otras cosas porque tampoco se ha creado una base monetaria grande. Sí que ha habido mucha liquidez, pero no se ha creado. No se llama la máquina de hacer dinero. Entonces, sí, los balances de los bancos centrales no hay. Pero, sí, claro.